Saludos, cazadores de Dentem. Hoy estoy muy emocionada de compartir con ustedes la guía de cómo obtener el teletransportador. Ahora es mucho más fácil poder aventurarte por las islas del archipiélago Airborne, completar misiones y pues llegar a diferentes lugares más rápido. Para obtener tu teletransportador debes comenzar la misión secundaria llamada Una desaparición escalofriante, que se encuentra en la isla de Zipanku en la aldea de Miyako. Habla con la NPC Mayu y te dice que su nevera pues desapareció. Así que te envía a charlar con Miku, quien estaba presente cuando sucedió el evento. Miku te dice que visites la ciudad de Neo Edo a ver si alguien más ha tenido una experiencia similar. Encuentra al NPC Chaval Confuso, que se encuentra en el primer piso de esta residencia. El chico te envía donde está Toko, su amiga que trabaja en los laboratorios de Nanto, pero es su día libre, así que está disfrutando de un delicioso almuerzo en un restaurante izakaya de la ciudad. Y me van a perdonar si lo estoy pronunciando de manera incorrecta, pero para darte un poquito más de información, los izakayas son restaurantes típicos en Japón donde sirven comida y bebidas. Es como si fuera un pub, algo así. Especialmente después de un largo día de trabajo, la gente viene a socializar y pasarla bien con amigos. Una vez hables con Satoko, te dice que todo esto es un experimento y que ella está trabajando en un dispositivo de transferencia de materia y pues en palabras cortas es un teletransportador. Pero antes de darte el dispositivo debes contestar correctamente 9 preguntas que están relacionadas al mapa del archipiélago Airborne. Aquí te dejo las contestaciones. Una vez termines, felicidades porque ahora comienza lo bueno. Para empezar a utilizar el teletransportador, debes registrar los puntos de transferencia que se encuentran por todas las islas. Es una señal luminosa como si fuera una luz color verde o turquesa que esté en diferentes ubicaciones por todo el archipiélago. Algunas ubicaciones serán gratis y otras pues debes pagar 500 pesos para poder viajar. Y debes registrar el punto de transferencia para poder teletransportarte a ese lugar otra vez. Aquí es donde yo me dije, ok, so tengo que hacer una guía para optimizar este viaje, porque eso significa que debes estar dando vueltas por todas las islas y descubrir los puntos de registro. Así que decidí hacer un mapa de cada isla, hice una ruta y marqué cada punto donde puedes obtener el registro del teletransportador. Y para serte honesta, esta es la manera más fácil y te ahorras muchísimo tiempo en esta misión. Como siempre, es ideal traer repelentes para facilitar el viaje y evitar los combates salvajes. Te recomiendo hacer lo mismo que hice en mi guía de la misión del mítico del lago sagrado, donde tomas una foto en tu celular, tienes el mapa abierto y vas en orden de los números. La primera isla que hice fue Zipanku, por supuesto, ya que estás ahí por la misión, ¿por qué no empezar ahí? Zipanku tiene 6 registros, comienza en la ciudad de Neo Edo. Segundo está en el santuario digital. Tercero en el temporio de Ryokan. Cuarto en el Kuratem localizado en la aldea de Miyako. Quinto dentro del templo de la aldea justo al ladito del sacerdote.
Y finalmente, el último está en la mazmorra del lago sagrado. Utiliza el teletransportador a la ciudad de Neo Edo y continuaremos con la isla de Kishiwa. Una vez llegues a Kishiwa, esta isla tiene 6 registros en total. Comienza con el más sencillo en la ciudad de Uhuru. Segundo está en el Curatem del desierto de Taza. Tercero en el santuario de tierra. Y cuarto en el Curatem de Upinsani. Usa el teletransportador, vuelve a la ciudad de Uhuru. El quinto registro está al lado del Temporium en la ciudad de Bumbi. Y por último en la cabaña de Nuru. Teletranspórtate a Uhuru nuevamente y nos vamos para la isla de Tugma. Tugma tiene 6 registros en total. Comienza con la ciudad Quetzal. El segundo será en el Curatem de Cupeleleza. Tercero es en el cenote Kakama, pero utiliza la entrada que está en el lago Solot. Cuarto está al lado de los científicos que estudian los Temtems de cristal. Quinto está en el escondite de los bandidos. Y por último visita el santuario de cristal. Bastante fácil, ¿verdad? Tugma es una de las islas más fáciles, pero ahora vamos a Omninesia, que tiene bastantes registros. Omninesia es una de las islas más grandes del archipiélago, así que tiene 8 registros en total. Comencemos con el registro de Nanga, que está en Omninesia superior. El segundo se encuentra en el centro de crianza. Y el tercero en el Curatem de Mokupuni. Viaja a Omninesia Citerior y ¿te acuerdas dónde está la misión de obtener tu casa? Pues aquí encontrarás el cuarto registro en la Plaza Coral. El quinto está justo frente al Baniano Gigante, donde puedes encontrar a Kiru, a veces si le da la gana de salir, porque a veces no quiere salir. ¿Qué podemos hacer, no? Ahora vamos a Omninesia Ulterior, donde podrás encontrar el próximo registro en el Curatem frente al volcán Anak. Los últimos 2 se encuentran dentro del volcán, en el Santuario de Fuego y en el altar de la llama interior, donde hace la mazmorra para obtener al Temtem mítico. Una vez termines todo, teletranspórtate a Omninesia Superior y viaja a la isla de Denis. Denis tiene 7 registros en total. Comienza con Arisola. El segundo se encuentra en el Curatem del fuerte Barlovento. Una vez obtengas este, teletranspórtate a la ciudad de Arisola. Ahora dirígete al Temporium de Brisa del Mar, que es donde está el tercer registro. El cuarto se encuentra en el Saipar y el quinto en Sadar, en tu hogar, donde comenzaste el juego. Número 6 se encuentra en el Temporium de Turquesa. Y por último, viaja a las cuevas Agua Marina en el Santuario de Agua. Por el momento, estos son los registros que podrás conseguir. Una vez llegue a la isla nueva, haré otro video para mostrarte los que faltan. Y si te gustó el video y te ayudó esta guía, te invito a dejar un like y como siempre, les deseo suerte y hasta la próxima.